El aire fresco del otoño olía a magnolias mientras Margaret Blackwood se encontraba en la veranda de Cypress Hill Plantation. A los 45 ya no era la belleza de Natchez, pero su rostro patricio y sus ojos de acero gris la hacían respetada en todo el condado de Adams, Mississippi. Era 1851, and Margaret had been a widow for exactly 3 years. La muerte de su esposo, el coronel James Blackwood, no la había hecho retroceder. Más bien, la había endurecido en su determinación de preservar el legado Blackwood a toda costa. Miss Margaret, the new girl, is here. Esther, the housemaid who had been with the family since Margaret's wedding day, announced. Margaret asintió sin girar. Que la espere en la sala trasera. La veré en un rato. Afuera, las 200 acres de algodón de la plantación se extendían ante ella, sus cápsulas blancas colgando de sus tallos como nieve sobre un paisaje invernal. 28 esclavos trabajaban esas fields, but Margaret's thoughts were on one in particular, a 16-year-old girl named Lily, just bought at the Forks of the Road Market in Natchez. En la casa, retratos de Blackwoods anteriores colgaban en el pasillo central. El mayor fue de Thomas, su único hijo, que murió de fiebre amarilla a los 22 años. El retrato reflejó su mandíbula angulosa y la mirada dominante que había heredado de su madre. Al lado colgaba un retrato más pequeño de Elizabeth, la nuera de Margaret, que había muerto al dar a luz a su bebé apenas 6 meses después de Thomas. Margaret se detuvo ante estas imágenes. Su rostro inexpresivo era la imagen de la dignidad sureña, doblemente trágica. Pocos conocían su desesperación. La línea Blackwood, sangre de la realeza de Virginia, moriría con ella a menos que actuara. En la sala trasera, Lily se sentó con las manos entrelazadas, la mirada gacha. Le habían dicho que era afortunada de haber sido comprada para las labores domésticas y no para el trabajo en el campo, pero lo que se decía en voz baja entre los esclavos sobre Cypress Hill la hacía dudar de su suerte. «De pie», ordenó Margaret al entrar. Lily se puso en pie de inmediato, sus ojos fijos en la alfombra turca. «Mírame», dijo Margaret, su voz engañosamente suave. Cuando Lily levantó la vista, Margaret la observó. Los pómulos altos, la piel limpia, los ojos inteligentes. Ella rodeó a la chica, apreciando su cintura y sus caderas. «¿Sabes por qué estás aquí, Lily?» «Para trabajar en la casa, señora». Los labios delgados de Margaret se curvaron en lo que podría haber sido una sonrisa. «Sí, pero tú tienes una misión. El nombre de Blackwood necesita herederos, y tú vas a proporcionarlos». La confusión pasó por el rostro de Lily, quickly being replaced by horror as Margaret continued in her clinical manner. Margaret tenía un plan, uno que garantizaría la continuidad de la línea de sangre de los Blackwood y al mismo tiempo mantendría las apariencias de decoro que tanto apreciaba la sociedad de Natchez. «Mi yerno, el señor Richard Crawford from New Orleans, is coming next month», Margaret said. «Él no sabe de nuestro trato, pero él va a hacer su parte. Llevarás un heredero Blackwood, y nadie cuestionará su linaje una vez que se hagan ciertas enmiendas en los registros familiares». Afuera, el trueno rodó sobre el Mississippi. Las mansiones de Natchez eran testimonios de riqueza construida sobre algodón y esclavitud, sus fachadas ocultando horrores sin nombre. En Cypress Hill, Margaret Blackwood estaba a punto de escribir otro capítulo oscuro en esa historia secreta, una que perseguiría a la plantación durante generaciones. Richard Crawford reached Cypress Hill on a wet November night, his carriage wheels churning mud onto the gravel drive. A los 35, el hombre de negocios de Nueva Orleans conservaba la apariencia que primero atrajo a la hija de Margaret, Caroline. Su matrimonio había beneficiado a ambas familias. Los Crawfords obtuvieron el apellido Blackwood, y Margaret había encontrado un buen partido para su única hija, Marjorie Crawford. Richard greeted with practiced charm as Margaret welcomed him into the drawing room. Caroline manda sus disculpas. El viaje habría sido demasiado para ella en su estado. Margaret asintió, complacida de que el tercer embarazo de su hija le diera la razón para estar ausente. «Rezamos por otro niño», dijo ella. «El nombre de Crawford debe protegerse tanto como el nuestro». «Sí», respondió Richard, tomando un vaso de bourbon de Esther.
Aunque me sorprende que me hayas llamado por asuntos que no podían tratarse por correo. Hay cosas que es mejor hablar fuera del papel, dijo Margaret. Hablaremos mañana. Esta noche descansa de tu viaje. Hay cosas calm. Amid that evening, as Richard ate quail and sweet potato souffle, Lily waited at table, Esther coaching her on how to serve a gentleman of Richard's stature. Margaret miró con sus ojos calculadores mientras la mirada de Richard se demoraba en la joven, tal como había previsto. Es nueva, dijo Richard, con naturalidad mientras Lily salía de la habitación. Sí, respondió Margaret. Comprado el mes pasado. Ella es una buena candidata para ama de casa. Más tarde, después de que Richard se retirara a la habitación de invitados en el ala este, Margaret llamó a Lily a su sala de estar. La niña se quedó temblando mientras Margaret le explicaba lo que tendría que hacer esa noche y las siguientes. Pero señora, Lily susurró, el señor Crawford está casado con tu hija. La mano de Margaret se abalanzó con una velocidad sorprendente, dejando una marca roja en la mejilla de Lily. No preguntas, obedeces. El linaje Blackwood debe continuar, y así será. En su habitación esa noche, Lily lloró en silencio mientras se aplicaba la tintura de belladona en los ojos como le había indicado para dilatarlos y simular deseo. La poción amarga de hierbas que Margaret le había hecho beber la había desorientado, lo suficiente para obedecer, pero no lo suficiente para perder el conocimiento. Mientras tanto, en su habitación, Richard encontró una nota deslizada debajo de su puerta, una mano femenina que no era la de Margaret. Te he estado observando. Encuéntrame en la habitación azul a medianoche. La nota, falsificada por Margaret, pero escrita como si fuera de Lily, venía con un pañuelo perfumado con jazmín. El reloj del pasillo dio las 12, y Margaret, desde detrás de un panel oculto, vio a Richard entrar en la habitación azul. Lily estaba ya colocada en el sofá tal y como Margaret la había colocado, a la espera, aunque sus ojos solo mostraban terror. Lo que siguió fue el primer paso en el plan de Margaret, un abuso sancionado por las leyes de una sociedad que trataba a Lily no como a una persona, sino como a una posesión, y por una ama de plantación consumida por la obsesión con la sangre más allá de cualquier sentido de moralidad. Margaret observó desde su escondite, con frialdad. Esto era solo negocio, el negocio de dinastía. En 9 meses, si todo iba bien, nacería un niño de sangre. Blackwood y Margaret comenzaría a borrar sus verdaderos orígenes de la historia. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas de Cypress Hill como si la naturaleza misma se rebelara ante los pecados que se cometían en su interior. Diciembre trajo un frío que caló los huesos de Cypress Hill Plantation. En las habitaciones de atrás, Lily se había vuelto más reservada, solo abriendo la boca cuando se le hablaba y realizando su trabajo con precisión robótica. Estos cambios no pasaron desapercibidos para el resto de la servidumbre, especialmente para Esther, que había trabajado para los Blackwood durante casi 30 años. Child, you ain't been yourself since that Crawford man come around, Esther murmured one evening as they set the dining room for Margaret's supper. ¿Qué pasa? Las manos de Lily temblaron al colocar la plata. No puedo hablar de eso, señorita Esther. Las señoritas podrían. Se detuvo en seco. Los pasos de Margaret resonaban en el pasillo. Margaret entró. Su vestido de luto negro crujía sobre el suelo pulido. Su esposo había fallecido hacía 3 años, pero ella seguía vistiéndose de viuda y con ello se había ganado un aura de intocable en la sociedad de Natchez. Lily, ven a mi despacho cuando termines aquí, ordenó. Tenemos que hablar. En la oficina de la plantación, libros mayores y libros de cuentas llenaban estanterías de caoba, registrando la riqueza de Blackwood en números precisos. Se sentó en el escritorio que había sido de su marido y que ahora era suyo, y desde el que regía con igual exactitud los negocios de algodón y de carne. Cuando Lily llegó, Margaret gesticuló hacia una silla frente a su escritorio. Siéntate. Lily se movió, su cuerpo tenso. Dr. Wilson te revisará mañana, dijo Margaret sin rodeos. Le dije que habías estado enferma de cosas de mujeres. Él me dirá si nuestro trato funcionó. Lily se miró las manos. Sí, señora. Si estás embarazada, tus responsabilidades se adaptarán.
Le llevarán a la salita que está fuera de la cocina, donde Esther le vigilará. Nadie debe saber quién es el padre del niño. La voz de Margaret era casual, como si hablara de rotación de cultivos en lugar de una violación forzada. ¿Y si no? Lily se atrevió a preguntar. Los ojos de Margaret se entrecerraron. Entonces el señor Crawford tendrá que volver. Seguiremos hasta lograrlo. Ella hizo una pausa y luego agregó con una calma escalofriante. Por cierto, Richard no sabe nada de nuestro trato. Creí que su atención fue voluntaria. Sería una pena que lo descubriera. La amenaza quedó suspendida entre ellos. Lily captó lo que no se decía. Cualquier rebeldía o intento de revelar la verdad se castigaría con la venta a las despiadadas plantaciones de azúcar de Luisiana. Al día siguiente, el Dr. Wilson llegó en su carruaje, maletín médico en mano. Un médico respetado en Adams County. Él había atendido a los Blackwood durante años y les debía gran parte de su práctica a las recomendaciones de Margaret entre la aristocracia sureña. Margaret, un placer, saludó entregando su abrigo a Esther. ¿Dijo que tenía sospechas de uno de sus sirvientes? Sí, la niña está enferma. Tengo miedo de una enfermedad de mujer que le impida trabajar. P.D. Dr. Wilson asintió. La salud de los esclavos era un bien para sus amos, nada más. En una habitación fuera de la cocina, Lily suffered through the humiliation, tears streaming down her face as the doctor's hands probed her abdomen. Cuando terminó, le dio una palmada torpe en el hombro. Está bien, niña. Estarás bien con descanso. En el estudio de Margaret, el Dr. Wilson ratificó lo que ella esperaba escuchar. La chica está embarazada. Yo diría que unas 4 semanas. Con cuidado. Debería dar a luz a un bebé sano a fines del verano. El rostro de Margaret no mostró nada, pero sus manos se apretaron sobre el escritorio. Gracias, doctor. Yo me encargaré de que la atendieran. Los Blackwood siempre han tratado bien a su gente. P.D. Dr. Wilson asintió, tragándose la mentira. Lo humano era un concepto maleable en una sociedad esclavista. Después de que el médico se fue, Margaret se quedó de pie en la ventana de su estudio, observando cómo las sombras de la tarde se extendían por los jardines formales. La primera parte de su plan había funcionado. Ahora debía de planear la siguiente etapa, inventar una historia creíble para el niño que continuaría el nombre de Blackwood. En su habitación esa noche, Lily se acostó y puso una mano sobre su vientre a un plano, rezando por la pequeña vida que crecía dentro de ella. Una vida concebida en la crueldad, pero que ya amaba con ferocidad. De alguna manera, prometió, de alguna manera, mantendría a su bebé lejos de las garras de Margaret Blackwood. Para febrero de 1852, la condición de Lily ya no podía ocultarse a los demás sirvientes de la casa. Margaret reaccionó con su habitual eficiencia, reuniendo al personal doméstico en la cocina antes del amanecer. Lily estará en servicio ligero de ahora en adelante, anunció. Está embarazada, fruto de una violación por un jornalero que fue vendido. He decidido, en cristiana caridad, no castigarla con rigor por esta falta. Los ojos de Esther se entrecerraron. En sus 28 años en Cypress Hill, había visto muchas mentiras tejidas por los Blackwoods, y esta olía a falsedad. Ella miró a Lily, sus ojos bajos y su cuerpo tenso. ¿Qué jornalero, señorita Margaret?, preguntó Samuel, el anciano mayordomo que había servido a 3 generaciones de Blackwoods. Eso no te incumbe, Samuel, respondió Margaret con aspereza. El asunto está resuelto. Mientras el personal se dispersaba a sus tareas, Esther se quedó junto a Lily en el lavabo. That ain't what happened, she murmured. Lo sé, y tú lo sabes. Las manos de Lily temblaron mientras frotaba una olla de cobre. Por favor, señorita Esther, no puedo hablar de eso. Las señoritas iban a... Esther slipped a small pouch into Lily's apron pocket. Hoja de frambuesa. Prepárate con él cada noche. No va a dañar al bebé, pero te va a mantener fuerte. Ella se detuvo y añadió, sea lo que sea que tenga en mente, niño, no estás solo. Mientras tanto, Margaret había puesto en marcha la siguiente etapa de su plan. Le escribió a su hija Caroline en Nueva Orleans, preocupada por su larga ausencia de la sociedad de Natchez.
Tu permanencia continua en Luisiana mientras estabas encarcelado nos ha hecho levantar las cejas en nuestro círculo, escribió. Deberías ir a casa de tus padres para tener este bebé. El aire de Natchez siempre ha sido más suave con las Blackwood en sus horas más oscuras. A Richard Crawford le escribió otra carta alusiva a negocios que requerían su presencia en Mississippi. El mercado del algodón se ve prometedor esta temporada, comentó. Un hombre sabio supervisaría sus inversiones personalmente. El invierno se desvaneció. La barriga de Lily creció. Margaret la observó con ojo clínico, alimentándola pero manteniéndola confinada en la casa y sus alrededores. A Lily le tenía prohibido dirigirle la palabra a los trabajadores del campo por temor a que preguntaran por el padre, que no existía. Una noche cálida de abril, los mockingbirds cantaban en las magnolias, y el carruaje de Caroline Crawford se detuvo en Cypress Hill. A los 24, la hija de Margaret seguía siendo hermosa, pero su rostro había adquirido la dureza de una mujer acostumbrada a las apariencias. Su propio embarazo estaba avanzado. Su vientre se abultaba bajo el vestido de viaje. Madre. Caroline saludó a Margaret con un abrazo formal. Recibí tus cartas. Richard vendrá la semana que viene. Bueno, dijo Margaret, empujando a su hija dentro de la casa. Has llegado justo a tiempo. Hay mucho que hacer. En la sala de estar de arriba, Margaret le contó su plan a su hija. Caroline escuchó con horror cómo su madre explicaba cómo el hijo de Lily, si era lo suficientemente claro, sería tomado por Caroline en caso de que su propio bebé no sobreviviera al parto. Madre, esto es una locura, susurró Caroline. No puedes. Puedo y voy, interrumpió Margaret. El nombre de Blackwood debe continuar. Tu hermano se ha ido. Tu esposo ha fallado en darte un heredero varón en 2 embarazos. Debemos aprovechar toda ocasión que la providencia nos ofrezca. ¿Providencia? La risa de Caroline no tenía gracia. ¿Llamas a esto la obra de Dios? El rostro de Margaret se endureció. No me preguntes por qué, Caroline. Los preparativos están listos. Reclamarás al niño como tuyo o serás eliminado de mi testamento. Cypress Hill y todas las tierras de Blackwood serán para la caridad. La amenaza dio en el blanco. Caroline había sido educada para poner por encima de todo posición y fortuna. Sin su herencia, caería en el escalafón social de Nueva Orleans. ¿Y Lily? Caroline preguntó, su voz baja. Una vez que nazca el niño, será vendido río abajo. Una ruptura limpia. En la cocina de abajo, Lily se envolvió las manos sobre su vientre abultado y escuchó las voces amortiguadas de arriba. No entendía lo que decían, pero el tono le decía lo suficiente. El destino de su hijo estaba en manos de mujeres que la veían solo como un recipiente, no como una madre. Aquella noche, mientras la plantación dormía a medias, Lily se encontró con Esther detrás del humo. La anciana le metió un papel doblado en la mano. Mi sobrino trabaja en los barcos del río. Esther susurró. Él puede llevarte al norte cuando llegue el momento. Guarda esto en secreto. Cuando escuches 3 búhos seguidos, esa es la señal. Prepárate. Lily apretó el papel. La esperanza latiendo en su pecho por primera vez en meses. ¿Pero tú? Estoy demasiado vieja para correr, dijo Esther con firmeza. Demasiado tiempo aquí. Pero ese bebé merece estar libre. Y tú también. Al separarse, ninguna de las dos advirtió la sombra que se desprendía de detrás del muro del jardín. Samuel, el mayordomo de los Blackwood, que los había servido durante décadas, pero cuya lealtad estaba siendo puesta a prueba por los horrores que se desarrollaban en Cypress Hill. Mayo trajo calor sofocante a Natchez, el tipo que envolvía el valle del Mississippi como una manta de lana. En Cypress Hill, tanto Lily como Caroline estaban embarazadas y sus cuerpos hinchados e incómodos en el calor sofocante. Margaret los observó a ambos con ojos calculadores, como un granjero que evalúa cuándo sus cultivos están listos para la cosecha. Richard Crawford había llegado tal como lo había prometido, y ahora dividía su tiempo entre los asuntos de la plantación y el cuidado de su esposa. Margaret le había hecho ver a Lily en algunas ocasiones, observando con placer cómo sus ojos la seguían antes de apartarse culpable. La semilla del reconocimiento y la complicidad se había sembrado. Una noche, después de la cena,
Margaret atrapó a Richard en la biblioteca sirviéndose un trago de bourbon. Me preocupa el encierro de mi hija, comenzó, acomodándose en una silla de cuero frente a él. Dr. Wilson dice que hay complicaciones. La mano de Richard tembló al levantar su copa. ¿Qué tipo de complicaciones? El niño está mal posicionado. Hay riesgo para la madre y para el bebé. Margaret hizo una pausa. Si lo peor llega, debemos estar listos. ¿Listo para qué? La voz de Richard estaba ronca. Margaret se inclinó hacia adelante. Para asegurar el futuro de nuestras familias, hay remedios que la providencia ha dado. La comprensión amaneció lentamente en el rostro de Richard, horror y cálculo autoconservador a la vez. No puedes estar diciendo. Solo quiero decir que debe haber un heredero de Blackwood Crawford, dijo Margaret con suavidad. ¿Cómo sucede eso? Es un asunto de arreglos. Richard se bebió su copa de un trago, su rostro pálido. Esto es inhumano. ¿En serio? La voz de Margaret se endureció. Más atroz que la última vez que estuviste aquí. El personal habla, Richard. Tus paseos nocturnos no pasaron desapercibidos. La amenaza quedó suspendida entre ellos. La reputación de Richard en la sociedad de Nueva Orleans y con sus socios comerciales se basaba en el aura de decencia que había cultivado. You set it up, susurró, dándose cuenta. Esa noche, la nota fue tú. Margaret ni afirmó ni negó la acusación. Ahora importa la familia, dijo en cambio. Nuestra herencia común. Seguro que podemos estar de acuerdo en eso. Mientras tanto, en la pequeña habitación fuera de la cocina, Lily se sentó con Caroline, una incómoda alianza entre ellas. Caroline, aunque educada para considerar a los esclavos como ganado y no como personas, se sintió cada vez más incómoda con el plan de su madre, no por indignación moral, sino por miedo a que los descubrieran. Mi madre es implacable en la obtención de lo que desea, reveló Caroline, sus manos reposando sobre su abultado vientre. Siempre lo ha sido. Lily se quedó callada, doblando la ropa de bebé con cuidado. Si mi hijo vive, continuó Caroline, ¿qué será del tuyo? La ama dice que se venderá, respondió Lily en un susurro. A menos que mi bebé muera y el tuyo se convierta en el mío, terminó Caroline con brusquedad. Ella observó el rostro de Lily. ¿Y si tu hijo tiene tu color? La pregunta quedó flotando entre ellos. La comprensión tácita de que el plan de Margaret solo funcionaría si el bebé de Lily pareciera lo suficientemente blanco como para hacerse pasar por el de Caroline. Era una ecuación cruel de tono de piel que dictó la vida de millones en el sur antes de la guerra. Entonces ambos nuestros hijos están perdidos, dijo Lily simplemente. Algo se movió en el rostro de Caroline. No compasión, pero sí conciencia de que ambos eran peones en el juego de Margaret. Mi madre no se dejará detener, advirtió. Lo que ella se propone, lo logra. Más tarde, esa noche, Samuel el mayordomo encontró a Margaret revisando las cuentas de la plantación en su estudio. A sus 67 años, había sido testigo del ascenso de los Blackwood y conocía sus secretos a través de 3 generaciones. Miss Margaret comenzó, su voz no mostrando nada del conflicto que sentía. Hay chismes entre los trabajadores de campo sobre el estado de Lily. La pluma de Margaret se detuvo sobre el libro mayor. ¿Qué rumores? Que el padre no es rastrojero. Que el señor Crawford. Basta. Margaret dejó la pluma. Estos chismes se detendrán ahora mismo. Hazlo. Samuel dudó. Miss Margaret, I've been with your family since before you were born. Lo que estás planeando no es justo ante Dios. Los ojos de Margaret brillaron. No te atrevas a sermonearme sobre rectitud, Samuel. Me importa el nombre de Blackwood, nada más. ¿Incluso a costa de vidas inocentes? Nadie en Cypress Hill tiene las manos limpias, respondió Margaret con frialdad. Todos llevamos nuestras necesidades a cuestas. You too, you added. La amenaza tácita estaba ahí. Samuel también tenía sus propios secretos. Una hija y nietos que vivían en las plantaciones vecinas y cuya cómoda situación dependía por completo de la buena voluntad de Margaret. Mientras Samuel se alejaba,
Margaret se volvió hacia una carta que estaba escribiendo al abogado de la familia en la ciudad. Debían de hacer planes de contingencia, papeles que certificaran legalmente a cualquier niño como heredero legítimo de los Crawford Blackwood, sin importar quién fuera el padre. Fuera, el trueno resonó sobre el Mississippi, anunciando la tormenta de verano. En las barracas de esclavos, Esther se arrodilló y rezó por la intervención de Dios en lo que se estaba convirtiendo en una tragedia bíblica. Y en su pequeña habitación, Lily siguió el mapa oculto en el papel, memorizando cada detalle mientras juraba libertad al niño en su vientre. El escenario estaba preparado para un ajuste de cuentas en Cypress Hill, una revelación de los rincones más oscuros de una sociedad erigida sobre la esclavitud y los extremos a los que algunos llegarían para mantener su posición dentro de ella. June arrived with punishing heat and afternoon thunderstorms that did little to break the oppressive humidity. En Cypress Hill, la tensión se elevó a medida que tanto Lily como Caroline se acercaban a sus fechas de parto. Tú, Wilson, venía 2 veces por semana ahora, preocupado por Caroline cada vez más. El niño es grande, le comunicó a Margaret después de una de esas visitas, y Caroline es pequeña. Temo un parto complicado. Margaret asintió, mostrando la preocupación maternal adecuada mientras calculaba cómo esto podría beneficiarla. Progresando normalmente. Es joven y fuerte. No preveo problemas. Esta noticia alegró y preocupó a la vez a Margaret. Un bebé sano de Lily le vendría bien para sus propósitos, pero solo si el hijo de Caroline no sobrevivía, algo que no podía desear en voz alta, ni siquiera en sus pensamientos. El médico se fue, y Richard se acercó a Margaret en la veranda, su rostro preocupado y algo más oscuro, la comprensión de su participación involuntaria en su plan. Hay que llevar a Caroline a Nueva Orleans, dijo de repente. Las instalaciones médicas son mejores. No mejor que el Dr. Wilson Gibbs, Margaret cut in. Caroline se queda en Cypress Hill, donde han parido generaciones de mujeres Blackwood. La mandíbula de Richard se tensó. Esto no es por tradición familiar. Se trata de la seguridad de mi esposa, de mi hijo. Sí, reconoció Margaret. Y es por eso que permanece aquí a mi cuidado. La tensión entre ellos había aumentado durante semanas desde su enfrentamiento en la biblioteca. Ahora Richard comprendía todo el juego de Margaret. Cómo había arreglado su encuentro con Lily. Cómo pensaba usar el posible embarazo a su favor. Y cómo tenía su reputación en sus manos para obligarlo a obedecer. No vas a ganar este juego, Margaret, dijo en voz baja. Ella lo miró con fría diversión. No es un juego, Richard. Es supervivencia. El nombre de Blackwood debe continuar, a toda costa, a cualquier precio. Aquella tarde, mientras el trueno rodaba a lo lejos, Lily cosechaba hierbas en el huerto bajo la atenta mirada de Esther. Su embarazo avanzado le dificultaba agacharse, pero Margaret se empeñó en trabajar hasta el final. La señora fue a la guardería otra vez hoy, susurró Lily, bajando la voz. Ella sacó toda la ropa vieja de bebé de Blackwood, la que se guardaba para niños especiales. Esther asintió sombríamente. Se está preparando. No falta mucho. Miss Esther, Lily began. ¿Y si ninguno de los bebés sobrevive? Las manos de la anciana se detuvieron sobre el romero que estaba cortando. No digas eso, niña. Pero si sucede, ¿me dejará ir? El rostro de Esther no mostraba nada, pero sus ojos contenían tristeza ancestral. Miss Margaret doesn't allow anything to escape her that she claims belongs to her. Ni tierra, ni pueblo, ni rencores. Por eso hay que estar listos. Esa noche, mientras Lily ayudaba a servir la cena, podía sentir la tensión entre Margaret, Caroline y Richard. Caroline apenas probó su comida, su rostro contorsionado. Richard had drunk too much wine. His eyes kept flicking to Lily's, guilt and helpless fury warring in them. Mientras Lily retiraba los platos del postre, Caroline se llevó una mano al vientre, jadeando. «Madre», susurró. «Creo que está comenzando». Margaret estaba de pie, dando órdenes. «Samuel, monta a caballo para el Dr. Wilson. Esther, prepara la sala de partos. Richard, lleva a Caroline arriba». En el caos que siguió, nadie escuchó el jadeo agudo de Lily cuando otra contracción la atravesó.
excepto Esther, cuyos ojos observadores no pasaron por alto nada. «Tú también», susurró mientras corrían a preparar la sala de partos. Lily asintió, sus ojos llenos de miedo. «Dios ten piedad», susurró Esther. Ambas en la misma noche. Arriba, Caroline estaba instalada en la cama grande de la sala de partos del ala este, atendida por Margaret y su doncella personal. Abajo, Lily fue llevada a su pequeña habitación fuera de la cocina, donde Esther la ayudaría, una clara representación de la separación entre ama y esclava, incluso en el evento compartido del parto. La noche se cerró, y la tormenta se intensificó, pero el Dr. Wilson entró, empapado por la lluvia. Fue llevado inmediatamente a Caroline, mientras que Lily trabajaba en silencio, mordiéndose un paño doblado para ahogar sus sollozos. Las horas se arrastraron, el trueno y los gritos de arriba. Poco después de la medianoche, Esther dejó a Lily un momento para ir a buscar más agua caliente y regresó con noticias. «Miss Caroline ain't herself», she murmured. «El médico está preocupado». El rostro de Lily se contorsionó con otra contracción. Cuando pasó, jadeó. «¿Y mi bebé? ¿Qué piensa hacer la ama?» Esther sacudió la cabeza. Samuel heard ellos. «Si su niño es blanquito, y Miss Caroline no hace». No pudo terminar. «Se llevarán a mi bebé», susurró Lily, con lágrimas rodando por su rostro. «Esther, no pueden». «Cállate», dijo Esther con firmeza. «Prioriza traer a tu bebé al mundo. El resto vendrá después». Sobre las 2 de la madrugada, en plena tormenta, el trabajo de parto de Lily se intensificó. Esther le guió en los últimos momentos con la habilidad de una partera que había traído al mundo a cientos de bebés en la plantación. A las 3 en punto, Lily pujó por última vez, y su bebé se deslizó en las manos de Esther. «Un niño», declaró Esther, limpiando rápidamente al bebé y examinándolo. Y, Dios mío, se quedó callada, mirando al bebé. Lily intentó incorporarse. «¿Qué? ¿Qué pasa?» Esther desenrolló al bebé llorando y lo puso en los brazos de Lily. «No está herido, pero a Miss Margaret no le gustará. This child ain't fooling nobody's but yours». Lily miró a su hijo, cuya piel era claramente marrón, nada que se pareciera al pálido Richard Crawford. En medio del cansancio y el dolor, un pequeño fuego de esperanza se encendió en su pecho. El plan de Margaret, al menos esta parte, había fallado. Arriba, Caroline seguía trabajando. Sus gritos se debilitaban a medida que amanecía. «To the grade, Dr. Wund». Wilson salió un momento de la sala de partos, su rostro sombrío mientras hablaba en voz baja con Richard en el pasillo. Mientras la primera luz del amanecer se filtraba a través de los cipreses que rodeaban la plantación, 2 mundos se estaban gestando en Cypress Hill, uno que destruiría los planes de Margaret Blackwood y otro que desataría fuerzas que ni siquiera ella podía controlar. La mañana del 17 de junio de 1852 amaneció sobre Cypress Hill con un frío impropio del verano. En la casa principal, Carolyn Crawford yacía pálida e inmóvil en el lecho de parto. Su trabajo de parto había comenzado hacía 15 horas. P.D. Dr. Siam. El rostro de Wilson se había ensombrecido mientras discutía en voz baja con Margaret fuera de la puerta del dormitorio. «Se está debilitando», dijo con franqueza. «El niño está sufriendo. Puede que tenga que elegir, Margaret». El rostro de Margaret permaneció inexpresivo, pero sus manos se apretaron a sus costados. «Salvad al niño si podéis», respondió ella. «La línea de los Blackwood debe continuar». Richard, escuchando desde la ventana, se giró con rabia en el rostro. «Esa es mi esposa, vuestra hija. ¿Cómo puede ser realista?» Margaret lo interrumpió. Carolyn quería que su bebé viviera. Antes de que Richard pudiera responder, un grito desde el dormitorio llamó al Dr. Wilson de vuelta al lado de Caroline. La siguiente hora transcurrió en un torbellino de actividad, con sirvientes corriendo escaleras arriba y abajo con ropa de cama limpia y agua caliente. Samuel se quedó al pie de la escalera, su rostro surcado por la edad sin mostrar lo que pensaba mientras guiaba a la casa. Mientras tanto, en la pequeña habitación fuera de la cocina,
Lily acunó a su hijo recién nacido, al que había llamado en secreto Isaiah. El bebé mamó con avidez, ajeno a lo que su llegada significaba para el futuro de su madre. Esther había vendado el cuerpo dolorido de Lily con tiras de lino limpio y ahora hacía guardia en la puerta, despidiendo a los curiosos sirvientes de la casa con autoridad. «Nada de visitas», dijo ella. «La niña necesita descansar». A media mañana, un grito desgarrador resonó en las plantas superiores de la casa. No el llanto de un bebé, sino el grito de un hombre desesperado. Esther y Lily se miraron, sabiendo al instante lo que había pasado. «Miss Caroline», Esther murmured, crossing herself. Menos de una hora después, Samuel llegó a la puerta de Lily, con el rostro serio. «La señorita quiere ver al niño», dijo. Esther se interpuso en su camino. «La chica acaba de parir. Necesita descansar». «Ahora, Esther», advirtió Samuel. «She's not one for waiting». Con manos temblorosas, Lily entregó a su hijo a Esther, quien lo envolvió en un paño limpio. «Yo iré con él», le prometió Esther. «No se hará daño a su hijo». En el estudio de arriba, Margaret Blackwood se quedó de pie, su espalda recta, mirando hacia las tierras de la plantación. El cuerpo de Caroline había sido trasladado a la sala de refrigeración donde sería preparado para el entierro en el cementerio familiar. Richard estaba sedado en la habitación de invitados. Su dolor era demasiado para el Dr. Wilson, quien se había ido tras declarar muertas a madre e hijo. Cuando Esther entró con el bebé, Margaret no se giró. «El niño», dijo secamente. «Déjame verlo». Esther se adelantó, destapando la carita del bebé. La respiración entrecortada de Margaret fue la única señal de su sorpresa. El color de la piel de Isaiah y sus rasgos delatadores nunca podrían hacerlo pasar por la hija de Caroline o por un heredero de Blackwood. «Esto es imposible», susurró Margaret, su fachada cuidadosamente construida resquebrajándose por primera vez. «Crawford es fair, la niña es de piel clara. ¿Cómo puede este niño ser tan...?» Se interrumpió, dándose cuenta. Cuando Richard había venido en noviembre, varios hombres habían venido con él, incluido el primo de Margaret de Charleston, cuya piel más oscura delataba la sangre portuguesa lejana de los Blackwood. «La chica estaba con alguien más», terminó Margaret, su voz peligrosamente baja. «Me ha engañado». Esther se quedó callada. Cualquier defensa de Lily solo avivaría el fuego de la ira de Margaret. La verdad de que la herencia genética pudiera manifestarse de formas impredecibles no satisfaría a una mujer obsesionada con la sangre y la pureza racial. «Llévatelo», ordenó Margaret. «Que Samuel prepare la venta de la niña de inmediato. Nueva Orleans. El comprador más lejano que pueda hallar». «Miss Margaret», Esther said tentatively, «the baby is just born. Para separarlos ahora será una misericordia en comparación con lo que tengo ganas de hacer», dijo Margaret con mordacidad. «No me pongas a prueba en esto, Esther. No hoy». Esther se alejó con el bebé, y Margaret volvió a la ventana, su mente ya trabajando en un nuevo plan. La línea Blackwood podría haber sido derrotada, pero no fue destruida. Había otras opciones, otras jóvenes en la plantación que podrían servirle. Abajo, Esther entregó a Isaiah en los brazos de Lily, su rostro serio diciendo la noticia antes de hablar. «Nos vamos esta noche», susurró. «La señorita ha ordenado vuestra venta. No hay tiempo». Lily held her son close, tears running down her face. «Pero no puedo caminar, el parto». «Debes», dijo Esther. «Samuel will assist. Él ha preparado un carro para llevarte al río. El barco de mi sobrino atraca a medianoche». El resto del día, mientras Cypress Hill se lamentaba por la muerte de Caroline Crawford, se hicieron discretas preparaciones en las habitaciones de atrás de la casa. Se guardaron pequeños paquetes de comida, se tomó una manta casera de la pila de costura para envolver al bebé, se dibujó un mapa rudimentario en un trozo de tela de algodón con jugo de bayas, y se lo metió en la mano de Lily. La noche llegó, y Samuel entró a la cocina fingiendo que iba a hablar con Esther sobre los arreglos del funeral. En efecto, confirmó en voz baja el plan de fuga. «El carro estará detrás del cobertizo de North Cotton a medianoche», susurró. «Y dicho al sereno que el Dr. Wilson mandó a traer medicina del pueblo.
No te va a preguntar qué haces aquí. Lily, que había sido trasladada a un colchón en el suelo de la cocina para recuperarse, escuchó con el corazón latiendo con fuerza. La idea de libertad, de criar a su hijo fuera de las garras de Margaret Blackwood, parecía a la vez tan cercana y tan lejana. A la hora señalada, la casa de la plantación estaba oscura, a excepción de la luz en el estudio de Margaret. Samuel ayudó a Lily a subirse en la parte trasera de un pequeño vagón, y la ocultó a ella y al bebé bajo sacos de semillas de algodón. El camino al río fue agonizante. Cada sacudida del carro enviaba puñaladas de dolor a través del cuerpo aún en proceso de curación de Lily. Se mordió el labio hasta sangrar, decidida a no emitir un sonido que los delatara. Atracado en la orilla, un pequeño vapor se perfilaba tenuemente bajo la luna. Un hombre alto salió de la sombra, el sobrino de Esther, Jacob, un marinero. «Rápido», dijo él, sacando a Lily del carro. «Zarpamos en 10 minutos». Cuando Samuel se disponía a marcharse con el carro, Lily tomó su mano gastada. «¿Por qué nos ayudas?», murmuró ella. Los ojos del viejo mayordomo parecían contener décadas de injusticia presenciada. «Porque hay pecados que no pueden ser callados», respondió sencillamente. «Ni por los Blackwoods». El barco de vapor se alejó de la orilla, dirigiéndose al norte, hacia la libertad, y Lily se quedó en la cubierta con su hijo en brazos. Detrás de ellos, Cypress Hill Plantation se desvaneció en la noche, sus columnas blancas fantasmas bajo la luna. En algún lugar de aquella mansión, Margaret Blackwood planeaba su siguiente movimiento, sin saber que su mundo ya comenzaba a desmoronarse. El legado que tanto anhelaba proteger caería no por falta de un heredero, sino por el sistema mismo de esclavitud humana sobre el que se erigió. Julio de 1852 no trajo alivio al calor sofocante de Natchez. En Cypress Hill, los días después del funeral de Caroline, se arrastraron en un mar de crespón negro y susurros. Richard Crawford, pale and gaunt, stayed locked in the guest room, speaking to Margaret only in monosyllables. El descubrimiento de la fuga de Lily había desatado una furia helada como nunca antes los sirvientes de la casa habían presenciado. Samuel había sido azotado en público, a pesar de su edad y años de servicio, cuando sospecharon de él. Esther se había salvado solo porque Margaret no podía probar su participación, pero la ama ahora la observaba con ojo de halcón. «No pudo haber llegado muy lejos», dijo Margaret a los cazadores de esclavos que había pagado una fortuna. «Una mujer recién parida, con un niño. Hay que encontrarlos». Los hombres asintieron sombríos, guardando el anticipo de Margaret en sus bolsillos. Se habían hecho famosas por devolver esclavos fugitivos a sus amos, a veces con tanta violencia que incluso otros esclavistas cuestionaban sus métodos. «Empecemos por el río», dijo el primer catcher. «Probable camino al norte». Julio pasó, y luego agosto, y aún no había noticias de la captura de Lily. La obsesión de Margaret solo creció. Ella pasó horas en su estudio, escribiendo cartas a contactos en todo Mississippi y Louisiana, prometiendo grandes recompensas por información. La plantación empezó a resentirse de su abandono. El capataz hacía lo que quería, cosas que debían ser consultadas con ella. Un día caluroso, Richard finalmente salió de su encierro para enfrentarse a su suegra. La encontró en la antigua sala de estar de Caroline, revisando sistemáticamente las pertenencias de su hija fallecida. «Has arruinado todo», dijo sin rodeos, su voz ronca por falta de uso. Margaret seguía revolviendo una caja de cintas para el pelo de Caroline, sin levantar la vista. «Estoy salvando lo importante. La plantación, el nombre de Blackwood. ¿A qué precio? Tu hija está muerta. Tus planes han fallado. Hasta tus sirvientes te dan la espalda». Ante esto, la cabeza de Margaret se levantó de golpe, sus ojos entrecerrándose. «¿Qué sabes de eso?». Richard se rió amargamente. «Todo el mundo lo sabe, Margaret. La niña, Lily, no se fue sola. Ella tuvo ayuda dentro de tu propia casa. Tu control se está perdiendo». «Reveses temporales», descartó Margaret, aunque un músculo se contrajo en su mandíbula. «La niña aparecerá. Se darán ejemplos. El orden será restaurado». Richard la observó con algo parecido a la lástima. «Todavía no lo entiendes, ¿verdad?».
Este sistema que defiendes ya está muerto. Hasta aquí en Mississippi se oye el rumor de cambio. Tonterías de agitadores del norte, se burló Margaret. Tal vez. Pero Caroline está muerta. Tu nieto sigue muerto. ¿Y por qué? Tu obsesión con la sangre y la herencia. Richard se dirigió a la puerta y se detuvo. Regreso a Nueva Orleans mañana. No volveré a Cypress Hill mientras siga siendo su dueña. Después de que se fue, Margaret se quedó sentada entre las cosas de Caroline, calculando sus opciones. La ida de Richard rompería el nexo con los Crawford, una gran pérdida social y económica. La ausencia continua de Lily y su hijo era otro fracaso en sus planes. Lo más perturbador era la insinuación de resistencia interna entre su personal doméstico, gente que ella creía tener bajo control. Mientras tanto, en Ohio, Lily e Isaiah se habían refugiado con una familia cuáquera. El viaje había sido brutal. 3 semanas de viaje, casi todo de noche, de la mano de extraños del Underground Railroad. Isaías había prosperado a pesar de las circunstancias, haciéndose más fuerte cada día, y el cuerpo de Lily se recuperaba lentamente del parto. «Estáis a salvo aquí por el momento», les aseguró Ruth Payton, la mujer cuáquera que les había acogido en su hogar. «Pero tienes que volver a Canadá cuando estés fuerte. Los cazadores de esclavos son especialmente activos en estas zonas fronterizas». Lily asintió, sus ojos siempre volviendo a su hijo mientras dormía en una cuna improvisada. «Sueño con que nos encuentre», admitió. «Miss Margaret, en sueños aparece con hombres y perros y me arrancan a Isaías de los brazos». Ruth puso una mano gastada sobre el hombro de Lily. «Esa mujer no tiene autoridad aquí. Y pronto, si Dios quiere, ya no tendrá poder en ninguna parte». De vuelta en Cypress Hill, los primeros indicios de la pérdida de control de Margaret se manifestaron en pequeños actos de desafío por parte de los esclavos. Los jornaleros trabajaban más lento, simulando enfermedad o no entendiendo las órdenes. Los sirvientes de la casa se volvieron distraídos, rompieron la fina vajilla o sobresalaron la comida. Cada acto en sí mismo era punible, pero todos juntos eran una forma de rebelión que Margaret no podía controlar. En septiembre, cuando comenzó la cosecha de algodón, 3 jornaleros desaparecieron en la noche. Su fuga, a diferencia de la de Lily, había sido improvisada, provocada tal vez por un castigo inusitadamente cruel del capataz. Margaret mandó que lo persiguieran, pero los hombres se habían adentrado en las marismas que rodeaban la plantación. Este último golpe llegó justo cuando menos lo esperaba, cuando el reverendo Caldwell, el ministro presbiteriano que atendía a las familias planteras de Adams County, apareció de repente. Encontró a Margaret en el jardín, supervisando la siembra de las rosas favoritas de Caroline alrededor de una pequeña lápida. «Sir Blackwood», I greeted solemnly. «He venido por un asunto delicado». Margaret se enderezó, sacudiendo la tierra de su vestido negro de luto. «Habla claro, reverendo. Ya no tengo tiempo para cortesías sociales». El ministro se aclaró la garganta. «Hay rumores en Natchez sobre su casa, sobre la joven que escapó». La cara de Margaret no se movió, pero sus dedos se apretaron alrededor de sus tijeras de podar. «Slaves running away is nothing new, Reverend, though I'm surprised such things are thought suitable for drawing-room conversation». «No es la huida en sí, sino las condiciones de la misma», insistió el reverendo Caldwell. «Hay rumores de que conspiraste con tu yerno para arreglarlo como parte de un plan para», se aclaró la garganta, asegurar un heredero tras la muerte de tu hijo. El color se desvaneció del rostro de Margaret. «Absurdo. ¿Quién creería semejante cosa?» Desafortunadamente, Richard Crawford ha jurado una declaración jurada que corrobora partes de la historia. Esta revelación impactó a Margaret como una bofetada. «Richard, imposible. Nunca iba. A fools». «El dolor hace cosas extrañas a los hombres», dijo el juez Forrest en voz baja. Tras la muerte de Caroline, parece haber cambiado de opinión en muchas cosas. Su declaración no reconoce participación directa, pero confirma que te obsesionaste con dar un heredero de Blackwood por cualquier medio necesario. La mente de Margaret se aceleró, calculando. Tales like that, especially with Richard's confirmation, threatened not only her reputation, but her liberty. Había leyes, incluso en Mississippi,
en contra de ciertas formas de coacción y conspiración. ¿Qué propones?, preguntó finalmente, con la voz controlada. El juez la miró a los ojos. Retira tu pretensión sobre la mujer y el niño. Déjalos en libertad. Puedo garantizar que los detalles más impactantes del caso permanezcan fuera del registro público. ¿Y si me niego? Entonces no sé qué pasará. Margaret, son tiempos inciertos. Los tribunales de Ohio se pondrán de parte de la mujer. La publicidad por sí sola sería devastadora. Después de que el juez se fue, Margaret se quedó sentada en su sala de estar mientras las sombras de la tarde se alargaban por el suelo. La decisión era clara: renunciar a Lily y Isaiah, aceptar la derrota, o ir tras ellos y arriesgarse a revelar plans que incluso la sociedad esclavista de Mississippi consideraría inaceptables. Esa noche escribió una carta a su abogado, retirando todos los esfuerzos para recuperar a Lily. El documento no confesó ninguna fechoría, sino que presentó la donación como un acto de caridad hacia un antiguo sirviente que había servido bien a la familia Blackwood en tiempos difíciles. Con este último lazo con sus fallidos planes cortado, Margaret se dedicó a recuperar lo que quedaba de la fortuna y el nombre de Blackwood. Cypress Hill finalmente se vendió con gran pérdida a un comerciante de algodón de Alabama. El dinero, sumado a otras posesiones de Blackwood, dejó a Margaret lo suficientemente rica como para conservar las apariencias, si no su antiguo lugar en la sociedad. En la primavera de 1854, mientras Margaret se aprestaba a dejar Natchez para ir a Charleston, llegó una carta con matasellos de Canadá, escrita con una mano escolarizada. Sir Blackwood, quizá te interese saber que Isaiah se desarrolla en libertad. Será educado en el conocimiento de su dignidad como hijo de Dios, y no como esclavo al servicio de otro. Ahora trabajo de costurera, y estoy aprendiendo a leer y escribir. Tal vez algún día, cuando crezca, Isaiah regrese a Natchez, no como un heredero de Blackwood, sino como su propio hombre. Hasta ese día sigo siendo Lily Freeman. El nuevo apellido, Freeman, era una afirmación de identidad, de libertad. Margaret releyó la carta 2 veces antes de arrojarla al fuego y ver cómo el papel se enroscaba y ennegrecía en las llamas. 2 días después, Margaret Blackwood salió de Natchez para siempre, dejando atrás un legado muy diferente al que había imaginado. La gran hacienda de Cypress Hill pronto cambió de manos. Todos sus nuevos propietarios fracasaron en su intento de devolverle su antigua gloria. La leyenda local decía que la casa seguía encantada, que los sirvientes se negaban a entrar en algunas habitaciones y que se escuchaban ruidos extraños por la noche. En Charleston, Margaret vivió 12 años más, una figura disminuida en los márgenes de la sociedad. Nunca volvió a mencionar a Caroline, Richard o lo que había sucedido en Cypress Hill. A su muerte en 1866, los albaceas de su pequeño patrimonio descubrieron una caja cerrada con llave que contenía únicamente un retrato, no de su hijo fallecido, Thomas, sino de un bebé que se parecía mucho a él. En la parte posterior, en la cuidada escritura de Margaret, estaba escrita una sola palabra: legado. El retrato fue vendido entre sus pertenencias, su significado perdido para cualquiera que lo hubiera reconocido. El nombre de Blackwood, que Margaret había conspirado tan desesperadamente por mantener, se desvaneció, simplemente otro fantasma en el tapiz del sur de antes de la guerra. Mientras tanto, en una casita de Toronto, Lily Freeman seguía criando a su hijo en libertad. Sus días en Cypress Hill se habían convertido en advertencias en lugar de traumas. Isaiah became a thoughtful young man who would return to America after the Civil War, not to claim any Blackwood fortune, but to found schools for the freedmen of Mississippi, a legacy of freedom, not of slavery. Abril de 1875. La reconstrucción estaba en marcha, transformando los antiguos estados confederados. Natchez, which once boasted the second highest concentration of millionaires in the country, had survived the Civil War with its historic district intact, but its social and economic fabric irrevocably changed. En una mañana templada de primavera, un hombre negro bien vestido de unos 20 años desembarcó del barco de vapor en Natchez under the Hill, el distrito ribereño bajo la ciudad. Su ropa, un traje bien cortado, señalaba a un hombre acomodado, algo raro para un negro en el sur de después de la guerra.
Aún más sorprendente era su comportamiento, seguro de sí mismo, educado, sin ninguno de los gestos sumisos que los blancos locales todavía esperaban. Isaiah Freeman se presentó al cochero que contrató. Necesito transporte a Adams County. El conductor, un hombre negro mayor, lo miró con curiosidad. ¿Tiene gente ahí? Isaías sonrió levemente. Podrías decir que estoy reescribiendo la historia familiar. El camino los llevó por antiguas plantaciones ahora en ruinas o reinventadas. Algunas habían sido parceladas en pequeñas granjas para aparceros. Otras permanecían abandonadas, sus columnas inclinándose como ruinas de templos olvidados. La guerra y la reconstrucción habían reescrito el mapa de Mississippi tanto como habían reescrito su orden social. Al llegar a la altura de lo que había sido Cypress Hill Plantation, Isaiah le pidió al conductor que se detuviera. «Seguiré a pie», dijo, pagando bien al hombre. «Puede que tarde». La casa principal de Cypress Hill seguía en pie, aunque su antigua gloria se había desvanecido. La pintura se desprendía de las columnas, y partes del techo estaban descuidadas. Los actuales propietarios, una familia del norte, que la había comprado en una subasta después de la guerra, habían transformado gran parte de la antigua plantación en madera en lugar de algodón, adaptándose a la nueva economía agrícola. Cuando Isaías se acercó a la casa, una anciana blanca salió a la terraza y lo miró con curiosidad en lugar de hostilidad. «¿Puedo ayudarle?», llamó. «Soy Isaiah Freeman», respondió, deteniéndose al pie de los escalones. «Mi madre solía trabajar aquí. Esperaba ver el lugar». La comprensión pasó por el rostro de la mujer. En la reconstrucción, tales visitas eran cada vez más frecuentes. Antiguos esclavos que regresaban para enfrentarse a su pasado o para buscar a familiares perdidos por culpa de la venta o la guerra. «Soy la Sra. Elliot, ella extended. Mi esposo y yo lo compramos en el 67. Adelante, por favor». Esta bienvenida civilizada, incluso hospitalaria, no era lo que Isaiah había esperado, aunque sabía que los Elliot eran del norte, lo cual los hacía atípicos en el sur. «Hemos cambiado», dijo la Sra. Elliot clarified as she guided him through the main floor. «El mobiliario original ya no estaba cuando llegamos, pero la estructura es en gran medida la misma». Isaiah recorrió las habitaciones con una extraña sensación de familiaridad, no de recuerdos, ya que tenía apenas días de nacido cuando partió de aquí, sino por las historias de su madre. Lily había educado a su hijo en qué Cypress Hill significaba para ellos y para la historia de la esclavitud en Estados Unidos. «La cocina estaría afuera, unida por un pasillo», dijo la señora Elliot. Aclaró. «Hemos construido una nueva dentro, más funcional». «¿Y los aposentos?», preguntó Isaías en voz baja, detrás de la casa. «Sra». El rostro de Elliot se ensombreció. «Las derribamos. Mi esposo no podía soportar mirarlos. Construimos nuevas cabañas para nuestros trabajadores asalariados cerca de la maderera». Ella dudó y luego agregó, «Hay algo que tal vez quieras ver. El cementerio familiar aún se encuentra en pie, en la colina detrás del huerto». Isaías asintió, agradecido por la sugerencia. Tras rechazar la oferta de algo de beber, siguió el camino cubierto de maleza que conducía al pequeño cementerio cercado con hierro forjado. Aquí yacían los Blackwoods, sus lápidas un testimonio de la línea que Margaret había estado tan desesperada por continuar. Cerca del centro se erigía un monumento más elaborado, un ángel de mármol llorando sobre dos nombres, Caroline Crawford e Infant Son, 1852. Isaías se quedó de pie ante él, en silencio, mirando a la mujer cuya muerte le había comprado la libertad. ¿Caroline estaba al tanto de los planes de su madre? ¿Había sido cómplice o simplemente otra víctima? Me preguntaba si alguna vez regresarías. La voz lo sobresaltó. Se giró para ver a un anciano negro observándolo desde fuera del cementerio, tan viejo que su cabello se había vuelto blanco y su espalda se había encorvado. «¿Me conoces?», preguntó Isaías, sorprendido. El anciano asintió lentamente. «Te conozco desde antes de que nacieras. Soy Samuel. Ayudó a tu madre a escapar de aquí». La comprensión amaneció en el rostro de Isaías. «Samuel,
Me habló de ti y de Esther. Esther murió en la guerra, dijo Samuel, su voz arrastrando viejas penas, pero ella vivió para ver la emancipación. Dije que basta. Caminaron juntos cuesta abajo, Samuel lento pero firme con su bastón nudoso. Se había quedado por la zona, tras la guerra, ejerciendo de carpintero, algo que había aprendido en secreto durante la esclavitud y abiertamente después. Your mama, Samuel asked, she's still up north? Isaías sonrió de verdad. Está bien. Se casó con un buen hombre, un ministro. Cuando tenía 10 años, ahora tiene una sastrería. Aprendió a leer y escribir y enseñó a otros. Samuel asintió, complacido. Siempre supe que esa chica tenía acero en la columna vertebral. Tuve que hacerlo para sobrevivir a lo que Miss Margaret tenía en mente. They paused at the edge of what had once been the formal gardens, now partly reclaimed by native vegetation. Isaiah had come to Natchez not merely to confront the past, but as part of his work with the Freedmen's Bureau, helping to establish schools for the formerly enslaved. Yet this personal pilgrimage held significance beyond his professional duties. What became of her? Isaiah asked finally. Margaret Blackwood. Murió en la guerra, en Charleston, respondió Samuel. Sola, por lo que escuché. El nombre de Blackwood murió con ella, más o menos, sin herederos directos. Isaías se tragó la información. En el bolsillo interior llevaba una carta de su madre, dirigida a los actuales propietarios de Cypress Hill. No era una denuncia, no exigía compensación, solo su relato de lo que había sucedido allí, un testimonio que creía que debía permanecer en el lugar para que la verdad no se perdiera a medida que desaparecían las pruebas físicas de la esclavitud. Miss Margaret? She was obsessed with legacy, Samuel continued, his eyes lost in the overgrown gardens. Irónico, ¿no? Todo su plan, y lo único que quedó de sangre Blackwood, fue tú, el niño que rechazó. Isaías nunca lo había pensado de esa manera. Genéticamente, era en parte Blackwood, aunque no de la forma en que Margaret había planeado. Su mera presencia era la derrota y la realización de sus planes. No soy un Blackwood, dijo Isaiah con firmeza. Soy un hombre libre, tanto de nacimiento como de voluntad. Samuel sonrió, mostrando los espacios donde faltaban dientes. Como debe ser. Pero hay poder en conocer tu historia. Todo. Las partes que intentaron ocultar en particular. El sol de la tarde se inclinaba y Isaiah se disponía a regresar a Natchez propiamente dicha, donde había reservado alojamiento. Antes de irse, le entregó la carta de Lily a Lasroa. Elliot, quien lo recibió con la solemne promesa de guardarlo. Esta tierra ha sufrido, admitió. Mi esposo y yo nunca podremos compensar lo que sucedió aquí antes de que llegáramos, pero podemos garantizar que la verdad no quede enterrada. De camino de vuelta a la ciudad, Isaiah reflexionó sobre el extraño círculo que había recorrido su vida. Nacido en la esclavitud en Cypress Hill, liberado cuando era un bebé, ahora regresando como un hombre educado para ayudar a otros a liberarse de las ruinas del sistema de plantaciones. Su madre había convertido su trauma en fortaleza, su dolor en sabiduría que compartió con su hijo, no como una carga, sino como una armadura. Al día siguiente, Isaiah se puso a trabajar, reuniéndose con líderes negros locales para hablar de la escuela. El lugar que habían asegurado estaba cargado de ironía histórica. Un antiguo mercado de esclavos en Forks of the Road, donde Lily había sido comprada por Margaret Blackwood en 1851. Lo construiremos aquí, proclamó Isaías, de pie en una tierra una vez empapada con las lágrimas de los esclavos, un lugar de aprendizaje donde una vez hubo desesperación. Una de las ancianas, una antigua esclava hasta la emancipación, asintió. Así es como curamos esta tierra, dijo ella, transformando lo que fue diseñado para matarnos en algo que nos da vida. Mientras se iniciaba la edificación de lo que sería la Freeman Academy, en honor no a Isaiah, sino a la condición de sus estudiantes, los relatos de Cypress Hill Plantation comenzaron a emerger de las sombras del silencio. Los antiguos esclavos hablaban de la obsesión de Margaret Blackwood, de la muerte de Caroline, de la huida de Lily. Estas historias, que antes se susurraban con temor, ahora eran registradas por los agentes del Freedmen's Bureau y archivadas para la posteridad.
Isaiah stayed in Natchez for 2 years, supervising the school's foundation and development. En este período visitó algunas veces Cypress Hill, entablando una cautelosa amistad con los Elliots, y una más profunda con Samuel, cuya carpintería ayudó a construir la escuela. La última vez que Isaiah visitó la plantación antes de regresar al norte se detuvo ante el cementerio familiar. El ángel aún lloraba sobre la tumba de Caroline, pero ahora Isaiah veía el monumento no como un emblema del sistema que casi lo destruye, sino como un recordatorio de que ni siquiera las instituciones más arraigadas podían sofocar el impulso humano hacia la libertad. Samuel le acompañó, como era ya costumbre. Nunca pensó que los nombres importaran tan poco como vivía una persona. Isaiah asintió, recordando la escuela ahora floreciente en Forks of the Road, a los niños, negros y a veces blancos, que la estudiaban, el futuro que representaban. El legado no es de sangre, asintió. Se trata de impacto. Mientras se alejaban, un mockingbird cantó desde la magnolia que colgaba sobre el cementerio, la misma magnolia que había visto enterrar a los Blackwood durante generaciones, que había guardado los secretos de Margaret, que ahora cubría la tumba de una familia cuya obsesión con la perpetuación los había extinguido. En sus ramas, el mockingbird seguía cantando su complicada canción, robando trozos de otras aves y haciéndolos suyos. La forma de la naturaleza de decir que las cosas perduran, no en la pureza, sino en la mezcla. Isaías escuchó un momento y se alejó de Cypress Hill por última vez, dejando atrás el peso de su pasado y llevándose la sabiduría que su oscuridad finalmente había revelado. La influencia de Margaret Blackwood había perdurado, pero no de la manera que ella había planeado. Siguió siendo un recordatorio de cómo la esclavitud pervertía no solo a sus víctimas, sino también a sus victimarios, distorsionando las relaciones humanas en caricaturas de familia y ascendencia. Pero junto con esa sombra creció otra, la fuerza de Lily, de Samuel, de Esther, ahora de Isaiah. Esta otra herencia, de valentía y compasión, no de posesión y dominio, sería la que perduraría.